Normalmente, la mayoría de los días de venta crearán el máximo del día a partir del rango de los operadores del Banco Central hasta 3 desviaciones estándar. La mayoría de los días de compra crearán el mínimo del día desde el rango de los operadores del Banco Central hasta la tercera desviación estándar. Idealmente, los días de venta crean el máximo del día no más de 2 desviaciones estándar por encima del rango de los operadores del Banco Central, muchas veces solo una desviación estándar. Los días de compra ideales crearán el mínimo del día no menos de 2 desviaciones estándar por debajo del rango de los operadores del Banco Central, e idealmente, muchas veces lo verán bajar solo una desviación estándar por debajo del rango de los operadores del Banco Central, creando así el mínimo del día. 4 desviaciones estándar por encima para un máximo del día ocurrirá justo después de un evento de noticias de muy alto impacto para la sesión de Londres. Lo mismo se aplica a los días de compra. Si el precio baja hasta 4 desviaciones estándar, generalmente será por noticias de muy alto impacto, o el precio puede bajar o subir hasta la cuarta desviación estándar para crear un perfil de reversión de mercado en la sesión de Nueva York. El periodo de tiempo que enmarca el rango de los operadores del Banco Central es de 2 p.m. a 8 p.m., hora de Nueva York. El rango ideal es de menos de 40 pips. Preferiblemente, el rango no debería ser mayor de 20 a 30 pips en su totalidad, de máximo a mínimo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Entre las 2 p.m. y las 8 p.m., hora de Nueva York, entre esas dos ventanas de tiempo, el máximo más alto y el mínimo más bajo idealmente deberían ser de menos de 40 pips, preferiblemente de 20 a 30 pips. Los rangos totales mayores de 30 pips pueden tender a ser infructuosos para las proyecciones. Ahora podemos usar el rango en pips mediante la calibración desde el máximo al mínimo, usando las mechas, o alternativamente podemos usar el rango entre el cuerpo más alto y el cuerpo más bajo, cualquiera que sea el precio de cierre o apertura más alto y cualquiera que sea el cierre o apertura más bajo entre las 8 p.m. y las 2 a.m. hora de Nueva York. Ahora, obviamente necesitamos conocer el sesgo direccional para que esto nos sea de alguna ayuda, por lo que debe usarse en conjunto para que nuestra proyección funcione. La fortaleza del rango de los operadores del Banco Central ayuda en la selección del mínimo o máximo del día. Eso es lo más importante en lo que podemos enfocarnos como day traders. Si podemos buscar el máximo o mínimo del día más probable, o en términos de cuando los mercados son alcistas, buscamos que el mínimo del día se forme predominantemente en la sesión de Londres. Entonces, ¿dónde es más probable que ocurra ese mínimo? Y ocurrirá en un día que sea altamente favorable para que ese evento se desarrolle. Recuerden que he dicho muchas veces en los últimos 7 años que no opero todos los días. No es productivo intentar operar cada día de negociación. Pero hay momentos, y vamos a aprender, que existen las más altas probabilidades para que se cumpla una condición, para que ese máximo o mínimo se forme en Londres. Cuando tenemos estas condiciones, podemos entrar con una expectativa razonable de que tenemos una buena oportunidad, más que en la mayoría de los días, de que el máximo o mínimo se formará en Londres. Y podemos tener una idea aproximada de dónde debería formarse ese mínimo o máximo, usando el rango de los operadores del Banco Central, donde en este ejemplo estamos usando las mechas. Así que cada una de estas cajas azules representa el rango de los operadores del Banco Central para ese día respectivo. Ahora, este gráfico representa el rango de los operadores del Banco Central usando los cuerpos. Debo admitir que me gusta usar predominantemente los cuerpos, porque las mechas siempre mostrarán un precio erróneo debido al spread de su broker. Todos van a tener una disparidad entre su máximo y su mínimo en cada vela. Nunca van a coincidir. Así que lo que yo uso es el grueso de la negociación, que es el cuerpo. En mi opinión, y no hay una verdadera panacea o respuesta definitiva para esto, pero mis estudios durante las últimas 2 décadas indican que, si nos enfocamos principalmente en los cuerpos de las velas, nos acercaremos más a lo que el dinero inteligente está haciendo en términos relativos, que si usamos solo las mechas. Ahora, podemos obtener mucha información en términos de lo que está haciendo el retail si estudiamos las mechas, pero si estudiamos los cuerpos de las velas y enmarcamos nuestros rangos con eso,
obtendremos imágenes más claras sobre cuáles serán los rangos de acumulación y distribución institucional cuando usemos el rango de los operadores del Banco Central. Como pueden ver aquí, cada uno de estos rangos tiene sus respectivos rangos en términos de pips. El primero es de 13 pips, el siguiente es de 58 pips, el siguiente es de 19 y el último en este ejemplo es de 16 pips de rango. Así que, usando los cuerpos, nos vamos a enfocar principalmente en eso. Ahora, antes de entrar en más detalles, quiero que piensen en algo. Aunque me guste usar los cuerpos y crea que tienen la mayor ventaja, todavía tenemos que mirar los rangos con las mechas incluidas. De acuerdo, así que echemos un vistazo más de cerca a cada ejemplo aquí. Para este primero, hemos replicado ese rango de los operadores del Banco Central, la pequeña área sombreada en azul, y hemos duplicado ese rango y lo hemos proyectado hacia arriba una desviación estándar. Eso es lo que significa 1ST. Así que una desviación estándar y una segunda desviación estándar. El rango total en pips en ese caso, 13 pips. Le sumamos 13 pips más y luego otros 13 pips más para un total de 2 desviaciones estándar. Observen cómo los lleva directamente al máximo del día formado en Londres en esa sesión en particular, inmediatamente después de que se cierre el rango de los operadores del Banco Central. En otras palabras, a las 8 p.m., comenzando el rango asiático, proyecten ese rango que creamos para el rango de los operadores del Banco Central, 2 desviaciones estándar hacia arriba. Eso nos da el máximo proyectado de Londres. El siguiente en nuestro ejemplo aquí, el rango es de 58 pips. Ahora, esto es demasiado. Nuestras reglas establecen que queremos tener 40 pips o menos, idealmente de 20 a 30 pips. Así que en este día de negociación en particular, tenemos que permitir que el mercado haga lo que quiera. Si vamos a hacer scalping, eso es otra cosa, pero para el day trading no podemos usar este criterio. El criterio es que de 20 a 30 es ideal en términos de pips. Generalmente tiene que ser menos de 40. La razón es que si tenemos 100 pips, un tercio de eso es alrededor de 33 pips. Por eso doy un escenario ideal de 20 a 30 pips. Quieren que sea menos de 40 pips por esa razón. Así que para que el concepto del poder de 3 se desarrolle, si somos alcistas, buscamos el precio de apertura y luego que el mercado baje de 20 a 30 pips. Idealmente no más de 33 pips. Si baja más allá de eso, no queremos que baje más de 40 pips. No significa que no pueda. Pero en escenarios ideales, la caída desde el precio de apertura, en los días de acumulación donde se forma el mínimo del día y tenemos un cierre más alto alcista, buscamos esa caída de 20 a 30 pips. En el siguiente ejemplo aquí, tenemos una desviación estándar proyectada por debajo, y pueden ver que casi lo alcanzamos, pero definitivamente estuvo dentro de la primera desviación estándar, creando el mínimo del día, y el precio sube agresivamente. Siguiente ejemplo. Tenemos una desviación estándar proyectada por debajo y una segunda desviación estándar proyectada por debajo. Así que ahora tenemos 2 desviaciones estándar por debajo del rango de los operadores del Banco Central para este día en particular. Y nos lleva directamente al mínimo del día. Solo se desvió por un pip, bajó un pip y luego vimos que el mínimo del día se formó en Londres. Cuando miramos el precio tenemos que tener un sesgo. ¿Qué creemos que va a ser el precio? ¿Va a subir o bajar en los próximos 2 o 3 días? ¿Qué es lo más probable que haga el precio en el transcurso de esta semana actual o la próxima? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿En qué punto estamos estacionalmente? ¿Estamos buscando precios alcistas o más bajos? ¿En qué punto estamos trimestralmente? ¿Estamos en un giro trimestral que está en marcha, que todavía se está desarrollando, con precios alcistas, con PDA raise de prima que aún no se han alcanzado? Si ese es el caso, entonces podríamos estar buscando escenarios para buscar compras. Así que estamos mirando PDA raise de descuento. Estamos buscando razones para sugerir comprar en un rango de descuento. Por lo tanto, nuestra matriz de PDA raise nos ayudará a buscar razones para construir ideas alcistas. Entonces, si miramos el gráfico diario y vemos que el precio está cotizando en un PDA array de prima y los mercados son bajistas, estamos buscando precios más bajos para un escenario de un disparo, una muerte, buscando un cierre semanal a la baja. Podríamos estar buscando un movimiento de 1, 2 o 3 desviaciones estándar al alza cuando el rango de los operadores del Banco Central es de alrededor de 20 a 30 pips idealmente. Y si obtenemos esa proyección hasta Londres, tenemos una gran ventaja de nuestro lado de que probablemente obtendremos el máximo del día en la sesión de Londres. Ahora, a eso le suman también su expectativa de las tendencias estacionales. Todas esas cosas comienzan a unirse y dibujan una imagen más clara de lo que es el flujo de órdenes institucional y cómo el EPDA mueve el precio.
Así que vamos a echar un vistazo a cada uno de estos ejemplos, con la excepción del rango de los operadores del Banco Central de 58 pips, porque eso es no hacemos nada en ese día en particular. Bien, vayamos a un gráfico diario y les voy a preguntar, ¿qué ven aquí? Estoy llamando su atención a un nivel específico con esa pequeña línea de tendencia azul, y ese es el segmento de la acción del precio que estamos analizando en términos de esos ejemplos. Y voy a resaltar esa pequeña área en esta caja blanca. Así que estamos viendo todo este punto de referencia aquí. Lo que estamos haciendo es analizar el mercado usando la matriz de PDA Arrays y lo estamos combinando con la teoría de tiempo y precio. Así que estamos observando si los rangos de datos estamos mirando la matriz de PDA Arrays, estamos en una prima o en un descuento. El mercado baja en el rango inferior de ese rectángulo blanco hasta que alcanza un bloque de órdenes alcista. Lo que he hecho ahí es que he tomado la vela del domingo y la vela del lunes, fusionando esta pequeña vela del domingo y la vela del lunes en una sola vela, uniendo los dos cuerpos, y obtuve una medida de eso y la proyecté a lo largo del gráfico. Así que el precio alcanza ese nivel, crea la primera de 3 velas alcistas y ahora vamos a entrar en los ejemplos y desglosarlos. De acuerdo, aquí estamos. Estamos en ese punto donde esto comienza a ponerse realmente interesante. Cuando miramos estos ejemplos, aquí es donde el precio ha subido hasta una prima en el gráfico diario. Y hicimos nuestras desviaciones estándar y vemos que el precio, que estaba en una prima en el gráfico diario en ese momento, tenemos una vela alcista justo antes del movimiento bajista aquí, lo que nos da un bloque de órdenes bajista. Así que sube hasta el cuerpo del bloque de órdenes bajista, desviación estándar de 2, el precio se extiende hasta la desviación estándar justo al PIB y comienza a bajar durante el resto del día. Cuando alcanzamos la desviación estándar basándonos en un PD Array, en otras palabras, estamos viendo un PD Array de prima, un bloque de órdenes bajista, el precio, en una prima diaria, lo alcanza en Londres. Tenemos un estado proactivo en el mercado debido a un swing en Londres. Va directo al PIB y baja. La pregunta es, ¿hasta dónde bajará? Bueno, tienen que mirar el rango creado por el estado de protracción del rango de los operadores del Banco Central. En otras palabras, ¿cuánta desviación estándar vimos? Porque ese se convierte en el rango conocido con el que trabajar y también se convierte en nuestro multiplicador. Usamos este punto de referencia aquí, así que tiene que ser el rango de desviación estándar real que usamos para el rango de los operadores del Banco Central y todas las desviaciones estándar que utiliza para hacer el máximo o mínimo del día en Londres. Ese se convierte en su medida. Entonces, lo que tenemos aquí es el mercado mostrándonos una vela a la medianoche de Nueva York, con una línea vertical, y luego a las 18:00 o 2 de la tarde, hora de Nueva York, y de nuevo, cada día, medianoche de Nueva York, 2 de la tarde, y ahora les voy a dar los puntos de referencia de la Kill Zone de Londres. Y este es ese PD Array de prima diario. Así que el precio sube hasta él y comienza a venderse. Así que en este elemento de tiempo aquí, esto nos da nuestra hora de cierre de Londres del día. Esta vela de aquí lo inicia, este es el medio de la Kill Zone de cierre de Londres, y luego tenemos esta vela aquí, justo ahí, que crea la ventana de tiempo de cierre de Londres proyectada. Pero luego tenemos últimamente las 2 p.m. donde realmente vemos el cierre de nuestro punto más alto. En otras palabras, generalmente el máximo o mínimo, incluso en un día de tendencia muy prolongada, las 2 de la tarde suelen marcar el máximo o mínimo del día. Así que en todos estos días no tenemos nada en este día de aquí porque el rango de los operadores del Banco Central fue de 58 pips, sin importar si usamos las mechas como máximo y mínimo o si usamos los cuerpos. Así que tenemos que saltarnos este día. El bloque de órdenes alcista diario, el precio baja hasta él en este gran día del rango de los operadores del Banco Central, baja hasta el bloque de órdenes alcista aquí y luego encuentra impulso para subir. Y luego tenemos el escenario donde esperaríamos ver que el precio suba en un PD de descuento alcista y lo mismo aquí, continuando hacia arriba, buscando cerrar nuestras brechas por aquí, que veremos en un momento. Entonces, cuando tenemos este rango aquí, el precio entra en un estado proactivo, subiendo 2 desviaciones estándar. Lo que hacen es tomar ese rango y simplemente colocarlo en la parte inferior del rango de los operadores del Banco Central, y comienzan a superponerlos hacia abajo. Bien, así que tenemos que combinar 2 cosas ahora, la teoría de tiempo y precio. Estamos buscando todo este rango de 2 desviaciones estándar proyectadas desde el mínimo del rango de los operadores del Banco Central, pero va a ser un día bajista. Así que tenemos una desviación estándar de las desviaciones estándar totales utilizadas por el rango de los operadores del Banco Central para determinar el máximo del día.
Así que tenemos una de esas desviaciones estándar, dos de esas desviaciones estándar, tres de esas desviaciones estándar. ¿Por qué estoy haciendo tres? Porque el precio siguió bajando, 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 bajando hasta que llegamos a la hora del día. Bien, así que podríamos tomar ganancias aquí. En este día el mínimo llega a 1.2476. Pero el cierre de esa vela se detiene justo en dos desviaciones estándar del rango de los operadores del Banco Central. Justo ahí, ¿lo ven? ¡Boom! Lo alcanza. Y ahora vamos a mirar las 18 horas, que es el límite del día. Ahí está el mínimo, y ahí está nuestro mínimo proyectado justo aquí. Así que en cuanto al tiempo, estábamos buscando que ocurriera aquí. Se quedó un poco corto, pero tuvo que ir una desviación estándar más, porque siguió bajando. Así que no hay nada de malo en simplemente tomar ganancias aquí y dejar algo en juego para el resto del día, porque hay un PD array de descuento de un bloque de órdenes alcista aquí, abajo, que vimos en la diapositiva anterior. Ese sería su objetivo. Pero pueden tomar ganancias en este momento del día con dos desviaciones estándar del rango de los operadores del Banco Central, dos desviaciones estándar utilizadas para hacer el máximo del día. Así que, nuevamente, en resumen, estamos tomando el rango total utilizado de todas las desviaciones estándar, 1, 2, 3, contando siempre el rango de los operadores del Banco Central. Así que tenemos tres de ellas, obtenemos un modelo de ese rango y luego lo proyectamos desde el mínimo, en los días de venta. Aquí hay 1, 2, 3, y eso les da el mínimo del rango diario proyectado del IPDA. Y al día siguiente aquí tenemos nuestro criterio, donde es un rango lo suficientemente pequeño, el rango de los operadores del Banco Central. Hacemos una desviación estándar hacia abajo. ¿Por qué vamos una desviación estándar hacia abajo? Porque tenemos los bloques de órdenes alcistas aquí y un antiguo bloque de órdenes alcista por aquí. El precio baja hasta él, limpia incluso el bloque de rechazo, que serían los cuerpos de la vela, lo barre en Londres. Una desviación estándar lo falla por 2 pips, ¿de acuerdo? Así que este será un momento en el que simplemente no lo consiguen exactamente, pero todavía está marcando una desviación estándar. Así que obtenemos un rango de estos dos juntos. Bien, entonces tenemos dos desviaciones estándar proyectadas hacia arriba. Eso nos da un máximo proyectado, y les voy a decir por qué me detuve aquí. Tenemos el máximo proyectado aquí. Noten que esta mecha de aquí atraviesa nuestra idea, proyectada de a dónde debería ir el precio, pero esta se detiene justo en el PIB. Aquí está nuestra ventana de tiempo cuando comienza en esta vela, así que fue un poco temprano, una hora antes de hacer, no una hora antes, sino en la hora de las 9 de Nueva York, hizo el máximo del día, luego a las 10 hizo el máximo de esta vela, a las 11 y luego al mediodía aquí. ¿Por qué subió hasta este nivel aquí? Olviden el elemento del tiempo porque nunca lo tendrán perfectamente, pero nos da una cifra aproximada en cuanto al tiempo en que anticipan que se desarrolle el movimiento. Pero quiero que miren hacia acá. Tenemos una vela que hace un mínimo y el cierre se aleja un poco de ese mínimo. Luego esta vela abre, sube un poco. Así que toda esta vacancia en la entrega del lado de compra comienza en el mínimo de esta vela. Desde el máximo de esta vela aquí hasta el mínimo de esta vela aquí, tenemos 23 pips de rango que se cierran justo hasta este punto aquí. Así que podemos verlo de esta manera. Aquí está la brecha de valor justo, que necesita ser cerrada. Lo hace justo ahí y sube solo 1 o 2 pips por encima, cerrando esta brecha de valor justo desde este máximo a este mínimo. Así que la cierra. Hay una expectativa razonable para que tomemos ganancias ahí, porque de todos modos queremos salir temprano, pero por eso fue ese punto de precio, usando los PD arrays. Si hubiéramos ido a 3, eso nos habría llevado hasta el bloque de órdenes bajista, pero nos estábamos acercando a la ventana de tiempo. Así que, aunque podríamos haber esperado que esto ocurriera, 2 es más o menos lo correcto, porque vamos a cerrar la brecha de valor justo, mientras subíamos aquí, y ya era tarde en el día en Nueva York para el solapamiento del cierre de Londres. Por eso esperaríamos ver que el precio se agote en ese punto. Steady Sweet Male Voice. De nuevo aquí, tenemos dos desviaciones estándar hacia abajo. Va directo al PIB. Así que obtenemos una medida de este rango completo de dos desviaciones estándar para ese día en particular. Tienen esa y 2. Bien, así que tenemos dos posibles desviaciones estándar hacia arriba. Y también, cuando el precio baja dos desviaciones estándar, lo que realmente estamos viendo es que baja a otro PDE de descuento, que son estas 3 velas bajistas consecutivas. Todo lo que vamos a hacer es extender esto y verán el solapamiento. Así que el precio baja, lo alcanza, la apertura de esta vela es 1.2436, el mínimo de esta vela es 1.2436. Precisión, 2 desviaciones estándar. Y como regla general, siempre me gusta poner 2 para ver qué coincidiría. En el primero, vemos que el precio podría alcanzar esta brecha de valor justo aquí, que podemos ver que sube hasta ella. Es más específicamente esta vela, esta vela de aquí,
Bien, así que en este día el precio sube. Aquí está el cierre del mediodía de Londres, esta vela de aquí sube, cierra en el bloque de órdenes bajista, entra dentro de la segunda desviación. Así que aunque todavía puede haber algo de rango permitido basado en las proyecciones, son los P-Day Arrays lo que mandan.